Bueno, la verdad es que hoy estamos a 9 de abril del año 2020, a 9 de junio, perdón, del año 2020, y la situación del COVID en el departamento de Colombia sigue subiendo. De pronto no tenemos a veces sentido de pertenencia, no tenemos el autocuidado, y la verdad que contra el COVID hay que cuidarse porque es algo tan pequeño que no vemos, pero que está ahí y que nos está haciendo daño. En estos momentos, en el departamento de Córdoba, ya llegamos a 232 casos. Habían 236 casos, 232 casos. Hoy se reportan en el municipio de Montería 236 casos. Hoy se reportan 6 casos más para un total de 232 casos en el municipio de Montería. Y la verdad que fue lamentable esta mañana cuando empezamos a ver el nuevo día, ver una noticia triste, que le oprime el corazón a uno, unos jóvenes en el municipio de Planeta Rica, menores de edad, perdieron la vida en un fatal accidente. A veces uno se pregunta qué está pasando, qué está pasando con los padres que de pronto no tienen esa comunicación efectiva, asertiva, que son hogares disfuncionales, pero yo pienso que es el momento. En estos momentos tenemos la pandemia del siglo, el COVID-19. Yo pienso que ha hecho un acercamiento con las familias colombianas. En estos momentos la verdad es que empiezan a aumentar los casos, el aplanamiento nunca lo ha habido en Colombia, podríamos decirlo, solamente que como las personas no salían, ahora salieron y nos estamos enfrentando realmente a lo que el daño que puede causar el COVID en la población. Y otra cosa, hay mucho mito alrededor del COVID. Hay personas que dicen que no se pongan la vacuna, están atacando al cuerpo médico, a las personas que están en primera línea, atacando el virus, algo que a veces le entristece el alma a muchos colombianos, porque son las personas que realmente en estos momentos están hasta alejados de su familia. Yo no me explico cómo hay seres desalmados. Por ahí estuve mirando en Barranquilla, fue Carlitos, ¿cierto? Donde un médico fue amenazado y le están mandando flores, le están mandando papeles donde le anuncian su muerte porque está defendiendo a la humanidad de algo tan pequeño como es el COVID-19. Hoy en los controles técnicos tenemos a mi amigo Carlos Vidal, una persona que hace posible que nosotros a nivel del mundo nos escuchen, nos vean y llevemos toda la información de lo que ocurre en el departamento de Córdoba. Bueno, estamos en una emisión más. La verdad es que para mí es una alegría inmensa estar aquí en una emisión más del programa El Psiquiatra en Casa, y hoy vamos a entregar herramientas sobre la disminución de la violencia intrafamiliar en los hogares colombianos. Porque, oigan, y escuchen esto, en estos momentos se disparó la violencia intrafamiliar en el país en un 223%, o sea que es una situación alarmante. Pero antes que todo eso, yo quiero darle la bienvenida a mi amiga Laura Martínez. Laura, bienvenida. Gracias, Eder. Nuevamente estamos aquí en este nuevo espacio donde una vez más vamos a aportar y vamos a fortalecer la salud mental de la población y de los radioescuchas. Hoy hablando a profundidad de todo lo relacionado con violencia intrafamiliar, que realmente es una problemática que ha existido, sí, ha existido de manera constante como uno de los, como un factor de riesgo dentro de las convivencias cuando hay dificultades de comunicación, cuando hay confusión de roles dentro del hogar, cuando existen deficiencias para resolver los conflictos de manera asertiva y de manera efectiva. Y realmente hoy llama mucho la atención cómo
en esta etapa que estamos de confinamiento, de aislamiento, cuando esperaríamos que como familias, como sociedad, como comunidad, esto tanto nos quejamos del tiempo, de no tener tiempo, que el tiempo limita la interacción, limita el contacto, y como hoy podemos darnos cuenta que realmente tenemos muchas diferencias, o son muchas las diferencias que tenemos hoy para interactuar, para conciliar, para llegar a acuerdos, y termina lógicamente ocasionando lo que llamamos la violencia intrafamiliar, que sabemos que es un fenómeno que fractura la salud mental de las personas que son partícipes del conflicto, pero también de las personas que se encuentran a su alrededor, como es el caso de los hijos, sí, como es el caso de las personas de la tercera edad, que en algún momento, que en algunos hogares existen y conforman las familias. Entonces, ningún ser humano está exento de tener un momento complejo de interacción, donde hay en este tipo de situaciones hay estrés, hay ansiedad, hay también un proceso de adaptación que cada persona hace dependiendo o teniendo en cuenta los estilos de afrontamiento para poder asumirlo. Pero más que eso es poder evitar y poder prevenir conflictos que generen, sí, alteraciones y que generen dificultades en la interacción como tal. Y este es el llamado hoy. El llamado hoy es a entendernos de una forma diferente, a encontrar códigos de comunicación y de interacción que sean proactivos, que sean resolutivos, que puedan alimentar los lazos familiares, que puedan fortalecer el amor, la compañía, el apoyo, todo el bienestar que hace el tener, sí, una estructura de hogar, de familia, sí. Entonces hoy la invitación es precisamente, como bien lo decías en el tema, es desarrollar herramientas que aporten a una interacción funcional, adecuada, ¿sí? Que realmente le sume a ese bienestar individual que tenemos como seres humanos dentro de nuestros hogares. Bueno, Laura, yo quiero hablar un poco de cuándo arranca la pandemia a nivel Colombia, a nivel país. La pandemia arranca un lunes 13 de abril del año 2020. En esos momentos inicia un periodo de aislamiento, de cuarentena, de cómo aplanar la curva para evitar los infectados en Colombia, pero también se empieza a evidenciar el crecimiento de la curva de violencia intrafamiliar en Colombia. Empieza el maltrato a la mujer, empieza el maltrato a los niños. ¿Por qué en estos momentos se empieza a explotar de pronto algo que estaba ahí, que sabíamos todos que estaba dormido, pero que en estos momentos las estadísticas nos están hablando de algo totalmente diferente, donde nos dicen que un 223% de la mujer colombiana, sea hombre o mujer, está siendo violentado en el hogar? Claro, al momento de decretar el aislamiento, sí, como una medida preventiva para lógicamente poder preservar la salud, que es en estos momentos lo primordial, nos vemos como seres humanos obligados a renunciar a cambiar y a renunciar y a cambiar rutinas, a que las actividades que veníamos realizando pues ya no las vamos a hacer con la misma intensidad, con la misma frecuencia, también a afrontar las realidades que tenemos, que de alguna manera el trabajar, el estar por fuera de casa, el vivir en otra ciudad, ¿sí? El tener ciertas
ciertas variables que pueden conspirar a favor para tú evitar, para no afrontar o para manejar tu vida de manera diferente. Ahora te ves obligado a hacer un giro, y no porque tú te programaste como ser humano a hacerlo, no fue una decisión autónoma y libre, sino que fue una medida impuesta, porque aquí cabe que lo realmente importante es nuestra vida, ¿sí? Es el valor que le damos a nuestra vida. Entonces, esto hace que claramente entremos en momentos de estrés, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de preocupación. Ojo, esto no valida ningún tipo de conducta violenta, para nada, pero ese tránsito de poder entender y de poder mirar las cosas de una manera diferente puede lógicamente generar en algunas personas dificultades para poder gestionar, manejar sus emociones, reconocer lo que les está sucediendo y poder enfrentar las situaciones de manera distinta, ¿sí? Entonces es probable que se afloren, ¿sí?, los estilos de afrontamiento que las personas ya tienen implantados en su personalidad, ¿sí? Y que además de eso, todo esto lógicamente hace que se puedan visibilizar de una forma más clara, ¿sí? Entonces es por esto que se hace importante que con todo lo que está pasando nos demos la oportunidad de reevaluarnos, de reflexionar sobre nuestro comportamiento, de mirar las situaciones de manera distinta, de poder reconocer lo que sentimos, identificar qué sentimos. Primero, lógicamente, identificar los pensamientos que tenemos alrededor de lo que nos está pasando. Si hay pensamientos negativos, poder trabajar en ellos, y también de esa manera poder comenzar a, a mirar o a reconocer, ¿sí?, las emociones que tenemos involucradas ahí. ¿Para qué? Para poder ser consciente de las conductas funcionales y disfuncionales frente a esas situaciones. Pero hoy la invitación es a tener dominio propio, a autocontrolar las emociones, a que seamos conscientes de lo que pensamos, y eso que pensamos, sí, podamos tener claridad, sí, de lo que sentimos, sí, y eso que sentimos, que también nos podamos ser conscientes de cómo actuamos, y si podemos cambiar hoy nuestra forma de actuar cuando normalmente o frecuentemente resolvíamos los conflictos, un ejemplo, con un grito, porque esa fue la forma en la que nos enseñaron en nuestras casas, o ese es el estilo por mi temperamento, por mi personalidad, en cómo yo respondo, pues cómo también pueda yo hoy darme la oportunidad de manejar el conflicto de una forma diferente, de una manera diferente, para también darle la oportunidad al otro de que pueda actuar de una forma diferente. Bueno, y la verdad que en estos momentos yo pienso que a raíz de todos los siglos que han pasado, cada día se ve mucho más el maltrato a la mujer. Y el maltrato a la mujer o cualquier maltrato físico, sea psicológico, sea sexual, eh, es un virus silencioso, porque no solamente está afectando a la persona físicamente, sino mentalmente la va disminuyendo, y es pronto cuando las personas toman esa fatal decisión de quitarse la vida, sea cual sea la situación. ¿Por qué a las mujeres les da miedo de denunciar? ¿A qué se debe que no, o sea, no denuncian por las personas que ellas están siendo víctimas? ¿Por qué este fenómeno? Porque hoy día estamos frente a un modelo autoritario. Sin embargo, considero que nosotras las mujeres, nuestro género ha avanzado en libertad, ha avanzado en reafirmarse dentro de una sociedad en diferentes ámbitos, laboral,
espiritual, económico, social, y esto ha permitido también que nosotras como mujeres vayamos recuperando o vayamos, no recuperando, pero sí vayamos desarrollando seguridad en nosotras mismas, fortaleciendo nuestra autoestima, porque estamos bajo un modelo cultural, un modelo, no podemos decir estandarizado, porque sabemos que hay culturas y hay zonas y hay regiones donde el autoritarismo del hombre, donde el dominio del hombre no está marcado, pero hoy en nuestra cultura el subregistro o la dificultad de poder llegar a identificar familias o parejas que están padeciendo de esta dificultad o de este problema, sí, que genera dolor, que en la persona que es violentada genera trastornos mentales, genera depresión, genera ideación suicida, genera intención suicida, puede llegar a consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas. Igual la persona que es violenta, que es activa de la situación de violencia, también claramente tiene sus dificultades en el manejo de las emociones y puede tener fracturas en su salud mental, pero hoy el subregistro se encuentra precisamente ahí porque es validado o es normalizado dentro de la cultura en la que estamos, que la persona sea violenta, ¿sí? Que la persona, que un grito no es malo, ¿sí? O no tiene la connotación de que haga daño porque él es así, porque si hablamos del hombre, porque él habla de esa forma, porque yo lo conocí siendo así, porque es normal que cuando él tiene rabia me diga todo lo que me dice, porque es que su papá hace lo mismo con su mamá, o porque la cultura o la crianza que él ha tenido ha sido esa. Entonces comienzas a ver que hay una validación irracional, ¿sí? De ese tipo de conductas, y cuando ya llegas a tener, ¿sí? O ya presentas ese tipo de dificultades, cuando ya te ves, ya ves que tu vida está en riesgo, y que de alguna manera el hecho de que esté en riesgo te hace a ti tomar decisiones importantes, como una denuncia, como llamar a la línea de atención en violencia intrafamiliar, como usar las entidades como Fiscalía, Bienestar Familiar, llamar a las líneas de atención en salud mental que hay en los territorios. Ya es ahí, ya es ahí donde de alguna forma tú comienzas a ver de que tu vida está en riesgo. También aquí hay otro punto importante. Hola. También aquí hay otro aspecto importante, Eder, que hay que anotar, y es el perfil del maltratador, ¿sí? El maltratador hace creer a su víctima que no puede denunciar, que se encuentra sola, que nadie le va a creer, ¿sí? Que también pueden existir cuadros de dependencia económica, de dependencia social, ¿sí? De que si hoy la mujer que es la mujer que se encuentra separada o que es divorciada o que denuncia ese tipo de casos, también socialmente se expone lógicamente por la misma sociedad a la crítica, a la pena. Entonces hay unas connotaciones sociales que afectan este tipo de iniciativas. Y aunque se ha avanzado mucho en todos estos aspectos, pero es difícil hoy que la mujer denuncie, porque son las limitaciones mentales,
son también las dificultades en la misma crianza que generan, o también en el estilo de relación que tiene con el maltratador o la persona que ejerce la violencia, lo que genera también limitaciones para una denuncia como tal, para tener una posición activa frente a eso. O sea que estamos viendo que el maltrato en Colombia, la violencia intrafamiliar, y yo pienso que hablemos de Colombia porque nos encontramos en nuestro país, y yo pienso que esto cada día se va disparando, va subiendo, y que realmente esta situación va a empeorar, porque a raíz de que la violencia intrafamiliar aumente, a raíz de que la situación económica del país cambie, también van a aumentar la violencia intrafamiliar, van a aumentar una cantidad de problemas de salud mental en los hogares colombianos. Y si nos ubicamos en el departamento de Córdoba, donde estamos como uno de los departamentos también con un grado de escolaridad bastante bajo, podríamos decirlo así, y teniendo una situación también de mucha pobreza, esta problemática va a aumentar, y podríamos hablar también de todas de todos estos maltratos, porque hablemos del maltrato psicológico, Laura, y yo pienso que es uno de los maltratos, no tanto el físico, sino el psicológico, cómo afecta a aquella persona. Claro, claro, el maltrato psicológico es un tipo de violencia que fractura la salud mental de la persona, y no solamente de la persona víctima, sino también del victimario, de la persona activa frente a este tipo de maltrato, ¿sí? Porque se ha encontrado, y hoy existe literatura que lo respalda, el perfil del maltratador psicológico es una persona que también presenta dificultades en el manejo de sus emociones, déficit para resolver conflictos de una forma adecuada, pensamientos negativos hacia sí mismo, necesidad de control, necesidad de reafirmación en algunos, de alguna manera, esto, y de dominio en esos escenarios de maltrato como tal. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el maltrato psicológico va generando fracturas importantes en la salud mental también de la víctima. Hoy hay literatura que lo respalda. Hoy tú puedes encontrar trastornos de estrés postraumático, que es uno de los trastornos que tú puedes encontrar en excombatientes, en personas que han estado en conflictos armados, víctimas de conflicto armado. Tú puedes encontrar esos síntomas y esos cuadros de ansiedad y de miedos en personas que han sido violentadas psicológicamente por sus parejas. Entonces, realmente podemos mirar hoy que son cuadros que invitan a que nosotros como profesionales de la salud, a que en este tipo de espacios como nuestro programa de radio, sensibilicemos a las personas a no quedarse calladas, a que pidan ayuda, a que no normalicen una violencia, un maltrato, ¿sí?, en sus vidas, porque el normalizarlo los expone más, ¿sí?, a que realmente se siga perpetuando esa violencia y llegue el momento que pierdan, que puedan llegar que puedan a colocar en riesgo su vida o la vida de sus hijos también, porque la violencia intrafamiliar no solamente se enfoca a la pareja, también puede ser a los niños. Porque es que tenemos aquí una situación, Laura, que es que un padre que fue violentado será un padre que va a violentar también, y no solamente él está afectando a su núcleo familiar, aunque a veces cuando los seres humanos quieren cambiar, quieren un cambio de conducta, se pueden quitar ese chip y de pronto pueden ser mejor personas y ayudar a sus hijos, Laura, porque se puede, porque yo he visto padres que fueron maltratados, que su familia era de un hogar disfuncional, que de pronto su mamá trabajaba
de una manera no bien habida y hoy en día han dado unos hijos excelentes. Pero mira, por aquí tengo algunas preguntas de algunas personas que están conectadas en estos momentos. Vamos a mandarle un saludo a Gloria Isabel García Santos Cruz en el barrio La Palma. Aquí tengo una pregunta que me hace Amparo Irene Esquivel Escobar. Yo fui muy maltratada, pero el temor de que me mataran no me atreví a denunciar. Tengo a Gloria Isabel García Santa Cruz y dice, a veces hay violencia, pero el miedo no deja que se descubra. Cuando dependes económicamente de alguien, muchas veces se permiten abusos. Y ahí yo me quiero adelantar. Y dice Amparo Irene Esquivel Escobar, eso es horrible. Lo que pasa también en los municipios, o vámonos directamente a las veredas, existe una situación donde los padres a veces negocian a sus hijos, donde los padres le venden sus hijos al mejor postor, y esa es una situación que al fin y al cabo a esos, como yo siempre les he llamado, carroñeros sexuales, están afectando al niño, porque ¿qué hace un menor de edad de 14, 15 años con una persona de 40, 50 años? La diferencia de edad es muy grande, y cuando esta persona se da cuenta realmente de lo que es la vida, de que empieza a tener ese contacto de vida, esta persona ya empieza mentalmente también a cambiar ese chip. También ahí se empiezan a incrementar la violencia intrafamiliar, porque no podemos, eso no lo podemos negar, que en los municipios, en las veredas se da esto. Mira, hay padres de familia y eso ha pasado con los docentes. No quiero tocar este punto porque a veces un poquito, hay personas que de pronto lo lastiman, pero hay docentes que se aprovechan también de esta situación con los menores de edad. Y los papás, como son permisivos, como los están ayudando económicamente, también guardan silencio. Y tú lo acabaste de decir, cuando una persona depende económicamente de otra, ahí le da miedo. Entonces vamos a darle un tip, Laura, cómo estas personas se pueden desprender de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque si no van a ser personas que se van a enfermar mentalmente de ansiedad, de estrés, y un momento pueden intentar hacerse daño ellos realmente. Claro, esto hay que entender que una recomendación y una sugerencia muy puntual frente a este tipo de cuadros, como lo decía la persona que escribía de su caso. Primero, pues darle las gracias por contar en este tipo de escenario, algo muy corto, pero seguramente muy significativo para su vida, como tuvo que ser esta vivencia de ser sobreviviente a una problemática como es la violencia intrafamiliar, pero también tener claro que las limitaciones no las colocamos nosotros mismos, las limitaciones están en nuestra mente, ¿sí? Como seres humanos, si bien venimos con limitaciones o con condiciones socioeconómicas distintas, cada uno, si hablamos de la economía, capacidades intelectuales diferentes, nadie es mejor que otro en ningún contexto. Todos en nuestros contextos somos buenos y tenemos capacidades para lograr todo lo que queremos hacer. Sí, y este tipo de situaciones como la violencia intrafamiliar es una problemática muy dolorosa que precisamente lo que busca es generarte indefensión, o sea, que tú te sientas sin fuerza, sin capacidad, con desaliento, sin fuerza para poder seguir adelante, y precisamente es eso lo que emocionalmente buscan los actos violentos del victimario, ¿sí? Donde tú puedas con ese concepto inferior a lo que tú realmente puedes hacer y quieres hacer, te lleva a que tú valores, ¿sí? De manera positiva todo lo que tu pareja, en este caso el victimario, el maltratador, representa, aún desde la violencia que te genera, ¿sí? Entonces comienza uno mismo a justificar y a racionalizar
¿sí? Ese episodio de violencia, es que él me trató de esta forma porque yo lo provoqué, porque es que yo le hablé cuando estaba borracho, porque es que yo le reclamé algo que no debía hacerlo, porque yo le dije algo que a él lo sacó de sus casillas, porque me nivelé a él en esta situación o en este problema, ¿sí? Y ese tipo de razonamientos, perdón, es lo que de alguna manera va alimentando y va manteniendo la violencia intrafamiliar. Ahora, volviendo ya, pues para finalizar, volviendo al punto, estamos en cuarentena, pero que no sea la cuarentena lo que genere distanciamiento emocional en las parejas, ¿sí? En nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, sí, que no sea la cuarentena lo que deteriore nuestra relación de pareja, que sea la cuarentena, la invitación es a que sea la cuarentena lo que fortalezca la relación de pareja, con actividades que hagamos en grupo, con esos viernes de tomarnos un vino, de comernos algo en casa, de preparar una comida distinta, de escuchar música, de bailar en casa, de hacer ejercicio juntos, de jugar con los niños, ¿sí? De estimularnos de una forma diferente el hecho de estar 24/7 en el mismo techo y compartiendo lo mismo. Entonces, es invitarnos a ver las cosas distintas, ¿sí? Y mirándolas diferentes nos damos la oportunidad también de experimentar, de que la otra persona desarrolle ciertas habilidades, de que yo desarrolle ciertas habilidades y así la relación pueda mejorar. Bueno, y la verdad es que aquí en estos momentos el victimario se convierte en un manipulador, porque tú acabas de decirlo. ¿Por qué? Porque las causas de violencia pueden estar asociadas a muchísimos factores psicológicos, también pueden ser esas experiencias infantiles que el victimario pudo tener también, esas secuelas sociales que le dejó su entorno familiar, y a veces también todo esto se da también por el exceso del consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, porque yo sé que muchísimas veces, y a ustedes les ha pasado como psicólogos clínicos, y nosotros como fundación, nosotros prestamos acá los primeros auxilios psicológicos. Hay padres de familia que a veces llaman aterrorizados porque su esposo llama a la esposa, porque su esposo está bajo los efectos del alcohol y mejor dicho, ya ha vuelto la casa un 8. ¿Qué debe hacer una persona cuando se encuentra a una realidad de esta, Laura? Bueno, cuando existen episodios de violencia intrafamiliar, hoy existen unas líneas de atención psicológica, de primeros auxilios psicológicos que tiene el departamento, el numeral 278, desde cualquier operador de celular. Y también, por otro lado, utilizar las entidades. La invitación es a que usemos los diferentes medios que existen hoy para pedir ayuda, para solicitar algún tipo de asesoría y algún tipo de apoyo, porque la violencia intrafamiliar tiene una característica muy importante a tener presente, y es que ella no se elimina por el hecho de tú evitar hablar del tema, o no es, o ella no vuelve a presentarse por tú tener tal vez una actitud diferente, o por tú querer olvidar el suceso, y más si existen comorbilidades, como se dice en psicología clínica, pero si existen, por decirlo así, como factores de riesgo que estén relacionados, como es el consumo de sustancias psicoactivas, como lo es el consumo de alcohol. Realmente es mucho más importante entender que se necesita atención profesional, no solamente para el victimario, sino para el grupo familiar, porque el grupo familiar también se encuentra alterado emocionalmente, fracturado en su salud mental por todas las secuelas que va dejando la violencia intrafamiliar en ellos como tal: miedos, depresión, ansiedad, problemas de sueño, trastornos de pánico.
Bueno, y la verdad es que cuando uno ve que empieza esa ansiedad, lo que yo siempre le he llamado al grito silencioso, ya uno tiene que mirar realmente qué está pasando con la salud mental de nosotros. Pero yo les quiero dejar un mensaje a todas las personas que nos están viendo aquí, los que nos están viendo allá en esta pequeña pantalla, mujeres, hombres, porque no solamente las mujeres son maltratadas, hay algunos hombres que también son maltratados. No nos podemos quedar callados, hay que denunciar, porque si no usted también se convierte cómplice del delito. A todos los amigos que nos escucharon, que nos vieron, gracias por estar ahí, vamos a seguir compartiendo porque esto queda aquí en el portal de la emisora. Gracias por escucharnos. Ya nuevamente estamos retomando la vida, ya nuevamente estamos volviendo a avanzar con más fuerza, con más ganas, porque en estos momentos la resiliencia en la comunicación efectiva, asertiva, es la oportunidad que tenemos los humanos de mejorar nuestra calidad de vida. A todos los amigos que nos escucharon, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima emisión. Laura, que Dios te bendiga, chao. Chao, Eder, gracias a ti.